Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 537 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, 10 características del verdadero ministerio cristiano. No te pierdas esta profunda lección de César Vidal sobre 2 Corintios capítulo 3, donde explora verdades espirituales con claridad y pasión. Un podcast que inspirará tu caminar en la fe. Escúchalo ya. Así que, ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, continuamos hoy con nuestra exposición de la segunda carta a los Corintios. Estábamos viendo estos días como lo que aparentemente es una charla de Pablo, en la que les va contando cosas a los corintios, apenas rasca uno la superficie, lo que encuentra es enseñanzas extremadamente prácticas. Es decir, hay quien ha acusado, como decíamos el primer día, la segunda carta a los Corintios, de andar por ahí flotando en las alturas sin detenerse en cuestiones prácticas, pero lo que hemos podido ver en las 2 semanas que llevamos de exposición es que es exactamente todo lo contrario. Pablo puede hacer referencia a elementos de carácter teológico, pero al mismo tiempo es muy claro a la hora de expresar cuestiones prácticas. Lo es, por ejemplo, en la parte que vamos a estudiar esta mañana y que se podría titular 10 características del verdadero ministerio cristiano. Y en ese sentido, Pablo va a citar 10 aspectos que caracterizan un ministerio cristiano que verdaderamente lo es, a diferencia de otros que se pueden presentar como tales, pero que, como decía en el último aspecto que vimos la semana pasada, en el capítulo 2, versículo 17, pues son gente que medra falsificando la palabra de Dios. Y en este sentido, Pablo tiene muy claro lo que está enseñando a los corintios a los que se dirige. ¿Cuáles son esas 10 características que vamos a intentar cubrir, aunque sea vuelo de pájaro, en los próximos minutos? La primera característica es que es un ministerio que no se recomienda a sí mismo. Versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? La respuesta a estas 2 preguntas retóricas es obviamente no. No comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos. Nosotros no nos movemos mediante la propaganda. Ahora, no cabe la menor duda de que hay muchos casos en los que efectivamente un ministerio hace anuncios. De pronto hay una actividad de carácter evangelístico y lógicamente tienes que decir el lugar, la hora y el día. Es algo totalmente correcto. Pero lo que es evidente es que no hay una recomendación de ese nosotros mismos. Y sin embargo vivimos en un mundo donde estamos llenos de recomendaciones. A veces incluso se recurre a un tipo de marketing que supongo que será muy eficaz a la hora de vender una nueva marca de zumo de naranja o una lavadora, pero que desde luego no es digno de la presentación del ministerio, no es digno de la presentación del Evangelio. Yo recuerdo en los años 80, inicios de los años 80, supongo que aquí empezaría antes, cuando empezaron a salir una serie de formas infalibles para la expansión del Evangelio, que por caridad cristiana voy a omitir nombres, pero las tengo en la cabeza, porque las sufrí. Y entonces de pronto alguien había llegado a la conclusión de que determinadas técnicas de publicidad tenían un impacto positivo a la hora de transmitir el Evangelio. No era importante el mensaje, sino que se seguía el principio de la publicidad, que como decía Marshall McLuhan, que era el gran
teórico de los medios de comunicación en los años 60, lo importante no es el mensaje, lo importante es el medio. No es muy importante lo que vayamos a decir, lo importante es que la gente quede capturada por cómo lo decimos. Y efectivamente surgieron una serie de métodos de evangelización, por llamarlos de alguna manera, en que no era importante el evangelio, no era importante el mensaje que se transmitía, pero se suponía que la recomendación que se hacía sí que era algo que prendía en la gente. Y además se suponía que tenía un resultado exponencial, es decir, empezábamos con 10, con 15, con 20, y esto tenía un efecto multiplicador. Y yo recuerdo haber visto algunos de aquellos métodos de autorrecomendación, de los que no ha quedado nada. Pero generalmente cuando empieza, sí parece que va a quedar algo. El problema es que, por regla general, para saber si algo ha dado o no ha dado fruto, pues a veces pasan 10, 20, 30, 40 años. Y los que ya formamos parte de los viejos del lugar y de pronto miramos hacia atrás, de pronto nos damos cuenta de lo equivocado que era aquel camino hace 40 años. Algunos incluso lo dijimos hace 40 años. Pero al cabo de 40 años no se puede negar. Y Pablo dice, nosotros no formamos parte de esa gente que se recomienda. No tenemos que recomendarnos a nosotros mismos. No tenemos necesidad de cartas de presentación ni de métodos de este tipo. Y de hecho, al final lo que acaba mostrando si efectivamente un ministerio viene o no viene del Señor, no es el número de gente que reúne, no es el número de fondos que levanta, no es las veces que puede aparecer en determinados lugares, es el hecho de que verdaderamente es un ministerio del Señor. Y aquí entra la segunda característica, es un ministerio que da frutos. Pablo empieza diciendo eso de comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, y añade a continuación, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El verdadero ministerio no tiene relevancia porque se recomiende, porque sea muy conocido, porque se traduzca en poder o en dinero, aunque efectivamente hay gente que lo ve así. El verdadero ministerio es un ministerio que da frutos. Y es curioso la manera en que lo dice Pablo. ¿Y cómo sabemos que daba frutos? Porque la ofrenda que se estaba recogiendo para la iglesia que había en Judea era una ofrenda inmensa. No. Porque el número de gente en Corinto era muy importante y además incluía a gente del top de la sociedad de Corinto. No. Pablo dice en la primera carta que muy pocos de vosotros sois gente que la sociedad consideraría relevantes. La mayoría de vosotros son de los que la sociedad consideraría del grupo de los ignorantes, de los insignificantes, de la gente del pueblo, etcétera, etcétera. El Señor no ha escogido mucha gente entre la gente de arriba y parece que se ha complacido en escoger a esa gente de ahí. No, no es esa la razón. La razón de que efectivamente se pueda decir que un ministerio da frutos es que aquellas personas que han sido objeto del ministerio de pronto se convierten en un reflejo de lo que ha sido el ministerio. Son como si fueran cartas escritas. Nosotros no presentamos cartas de recomendación. No enseñamos la fotografía de la última vez que se reunió Pablo con un cónsul o un senador romano o cosa parecida, si es que alguna vez lo hizo. Lo que sí presentamos es a vosotros, y vosotros sí que sois una carta de recomendación. ¿Por qué? ¿Porque sois muchos? ¿Porque sois importantes? No, porque resulta que en vosotros se puede ver la acción de Cristo. Y esa no está escrita con tinta,
sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. ¿Cuándo sabe uno que efectivamente un ministerio da frutos? Cuando la gente que ha sido objeto de ese ministerio refleja el carácter de Cristo, en mayor o menor medida. El hecho de que de pronto se produzca una inmensa reunión de gente en una iglesia no dice nada más que hay un montón de gente que va a esa iglesia. Pero eso pasa en distintas religiones. Yo he estado en templos de la India donde no podías entrar. Es más, había un montón de gente que se quedaba fuera del templo queriendo entrar y no podía entrar porque el templo estaba hasta el tope. Y por cierto, era asqueroso como estaba aquello. Tú decías, si por fuera esto está así, no quiero pensar lo que puede ser dentro. Puedo acabar enganchando Dios sabe qué tipo de enfermedad exótica. Pero efectivamente, si hay que juzgarlo por el número de gente, no cabe la menor duda de que aquello era muy exitoso. Pero eso no significa un éxito espiritual desde el punto de vista cristiano. Lo que efectivamente marca eso es si efectivamente aquellas personas por las que nuestra vida ha pasado ministrando y sirviéndolos, de pronto en ellas ha quedado escrito el mensaje de Cristo. Y no en el sentido de que es gente que pueda llegar a repetir versículos, aunque eso está muy bien, ni en el sentido de que es gente que, bueno, más o menos conocen que son cristianos, no en un sentido de algo que se ve, sino en el sentido de que efectivamente en sus corazones ha quedado marcado eso. Yo he visto gente a la que conozco desde que yo me convertí, o sea, hace casi medio siglo, que efectivamente cuando vuelves a hablar con ellos, percibes que hay una carta de Cristo escrita en su corazón. Ayer estuve hablando con una persona con la que no hablaba seguramente hace más de 30 años, 30 y tantos años. Y por supuesto la voz de esta persona había cambiado de manera radical. La última vez que yo había hablado con esta persona, supongo que tendría 20 y tantos años y una dulce y agradable voz juvenil, pero ahora tenía la voz también dulce y agradable, pero evidentemente de una señora de 60 años, y la voz no es la misma. Y mientras yo hablaba con esta persona, aparte de los problemas que ha pasado en su vida, y algunos eran bastante serios, sin embargo, tú notabas que había una carta de Cristo escrita en su corazón. Esa carta se había escrito hacía muchos años. Cuando yo la conocí era, no voy a decir una mocosa, pero casi. Y ahora que era una señora que ya está calculando cuándo se va a retirar y cuándo se va a jubilar, la carta seguía escrita. Y en este momento Pablo dice, nosotros no nos recomendamos. Y además es por una razón. El verdadero ministerio tiene unos frutos que son los que en un momento determinado muestran que fue un verdadero ministerio. Tercero, el verdadero ministerio cristiano es competencia de Dios y no nuestra. Fíjense lo que dicen los versículos 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hay gente que se toma la obra del Señor como si fuera suya, como si fuera una cosa personal. Y Pablo dice, bueno, la obra del Señor exige competencia, pero la competencia no es nuestra, viene de Dios. Y realmente cuando uno intenta suplir la competencia que viene de Dios por la competencia personal, eso puede acabar malamente, aunque parezca que existe un éxito. La competencia es algo que viene de Dios, no es nuestra. A mí me agobia cuando veo a gente cuyos fracasos personales les hacen indignarse como si la gente estuviera escupiendo a Cristo por las calles. Pero en realidad, detrás de esa supuesta indignación, lo que hay es la rabia que yo tengo porque no me han hecho caso a mí. Y entonces, en vez de pensar que es el Señor el que lleva la obra
y que la competencia que tenemos para desarrollar la obra es lo que nos ha dado el Señor. No es un mérito nuestro, sino algo que hemos recibido del Señor. Si de pronto no tiene el resultado que queremos, por supuesto nos lo tomamos como algo personal. No solo como algo personal, a partir de ahí podemos hasta desarrollar una teoría escatológica, como no me han hecho caso, y deberían haberme hecho caso. Pues esto es que el fin de los tiempos está muy cerca, porque todo el mundo sabe que efectivamente si no le hacen caso al hermano Antonio o a la hermana Juanita, es una señal indiscutible de que Cristo está a punto de venir. Esto es ridículo. Esto es absolutamente ridículo. Y lo que suceda en el ministerio es algo por lo que nosotros le damos gracias a Dios, pero la competencia es algo que viene de Dios. Es el Espíritu Santo el que toca los corazones. Es el Señor, como dice el libro de los Hechos, el que añade cada día a su iglesia a los que han de ser salvos. Nosotros somos simples instrumentos, simples canales, y deberíamos tomarnos como lo que verdaderamente somos, que es instrumentos y canales. La obra no es nuestra. Y cuando yo de pronto tengo que oír a alguien diciendo yo fundé esta iglesia y por lo tanto esto es mío, me cuesta mucho morderme la lengua para decirle, si tú crees que esta iglesia es tuya, eres un ladrón, porque es del Señor, no es tuya. Una iglesia puede ser nuestra en el sentido de que servimos en ella, que nos reunimos a estudiar la palabra en ella, que sentimos la comunión con los hermanos en ella, pero no es propiedad de nadie. La iglesia solo puede ser del Señor y la obra solo es del Señor. Y cuando de pronto alguien se lo toma de esa manera personal, pues no debería hacerlo. Cuarto, este ministerio verdadero es además un ministerio de gloria. Versículos del 6 al 9 dice: Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio que tenemos, si efectivamente lo entendemos, es un ministerio glorioso. Ahora, entendamos por qué es un ministerio glorioso. No es un ministerio glorioso porque es la manera en que un semianalfabeto se puede hacer millonario. Eso no es glorioso, eso es vergonzoso. No es glorioso porque de pronto hay gente que puede tener una repercusión económica y mediática de lo que hace, en absoluto. Es glorioso porque, a diferencia del ministerio anterior, el del antiguo pacto, que también tenía gloria, este es un ministerio que llama a la gente a aceptar la justificación que procede de recibir por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso hace que ese ministerio sea un ministerio glorioso. Y lo es, entre otras razones, porque está anunciando el único camino de salvación que existe. Y de la misma manera que alguien consideraría que es estar en la gloria si de pronto se está ahogando en el mar en medio de un naufragio y llega un buque y lo rescata, o está a punto de perecer consumido por las llamas en medio de un incendio, de pronto llegan los bomberos y te sacan de en medio del incendio. El ministerio cristiano es un ministerio glorioso porque no anuncia la condenación, anuncia el hecho de que te puedes salvar de esa condenación. Y eso era algo que no podía hacer el antiguo pacto. Si me acompañan ustedes a Romanos capítulo 3, donde Pablo va a desarrollar unos años después todo el concepto que aquí apenas aparece señalado de la justificación. En Romanos capítulo 3
Pablo señala algo que supongo que en estos días de Semana Santa, donde la gente en países como mi país de origen ha decidido salir a la calle llevando ídolos por todas partes y considerándose que son especialmente espirituales y cristianos y santos, les llamará la atención, pero en Romanos 3 y versículos del 19 en adelante dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo, efectivamente, y citando la ley de Moisés, lo tiene muy claro, sabe que hay gente que cree que se va a salvar por obras y que efectivamente puede ser por ceremonias o por la práctica de determinados sacramentos. Pero Pablo dice: la misma ley de Moisés que vino de Dios, no vamos a hablar de otro tipo de ceremonias que son invenciones humanas de la Edad Media, etc. La misma ley de Moisés no puede salvar. Los mandamientos lo único que nos muestran es que tenemos que callarnos porque estamos bajo el juicio de Dios. Uno puede salir a la calle con un micrófono, a lo mejor acercarse a un grupo de personas, preguntarle si piensa que cuando muera se van a salvar, etcétera, etcétera, y es posible que esas personas le contesten que sí. Haz la práctica de preguntar después si en algún momento mintieron, si en algún momento engañaron a su cónyuge, si en algún momento practicaron la fornicación, si en algún momento se llevaron algo de algún sitio, que eso es un robo, no necesariamente porque sea pequeño deja de serlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ley no muestra que nos podamos salvar. La ley lo que hace es que si somos sinceros cerremos la boca y sepamos que estamos bajo el juicio de Dios. Lo que dice aquí Pablo es tremendo, porque es como si cualquiera de ustedes se levanta uno de estos días con alergias y demás, etcétera, y siente de pronto que tiene fiebre, se lleva la mano a la frente, está ardiendo, se pone el termómetro, tienen bastante más de la temperatura normal, tienen una fiebre alta, y a continuación, después de que el termómetro les ha mostrado que están bastante enfermos, se comen ustedes el termómetro para curarse. El termómetro solo sirve para indicar hasta qué punto estamos enfermos físicamente. Y la ley tiene una finalidad, que es el hecho de mostrarnos hasta qué punto somos culpables y tenemos que callarnos ante Dios porque estamos bajo su juicio. Y Pablo dice: ese pacto estaba muy bien, nos preparaba para poder llegar a la situación en la que podemos recibir la justificación de Dios. Pero la ley no nos puede salvar. La gloria de ese antiguo pacto no se puede comparar a la de este nuevo. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto sí nos muestra el hecho de que efectivamente la salvación no es por las obras, sino que es por la fe en el sacrificio de Cristo. En este mismo capítulo 3 de Romanos, un poco más abajo, dice a partir del versículo 28: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros proclamamos y que precisamente por eso es un ministerio de gloria? El de la justificación. Vamos a ver esto más la semana que viene, cuando Pablo va a volver a insistir en el mensaje que presentamos, pero el ministerio cristiano, que es un ministerio de gloria, es un ministerio centrado en el anuncio de la justificación. No en el hecho de que te va a ir todo bien en la vida, que nunca vas a caer enfermo y que tu cuenta corriente no va a estar nunca en números rojos. No hay nada de ese tipo. Es un mensaje centrado en el hecho de que todos somos pecadores, todos tenemos que ser juzgados por nuestro pecado,
Y la única manera de ser justificados ante Dios es aceptando por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Quinto, el ministerio cristiano es además un ministerio superior al de Moisés. Versículos del 10 en adelante. Y dice así: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La característica evidentísima, la quinta característica de ese ministerio cristiano, es que es un ministerio superior al de Moisés. Cuando de pronto hay gente que habla de dos pueblos de Dios, o de que los judíos tienen otro camino de salvación y los que no lo somos verdaderamente están escupiendo sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque lo que dice aquí Pablo es tremendamente claro. Aquel pacto tenía gloria, pero no nos engañemos. No llega ni de lejos a la gloria del nuevo pacto basado en la sangre de Cristo. Bueno, pero es que hay muchos judíos que no han creído, peor para ellos. Porque el gran problema es que tienen puesto un velo espiritual y como tienen ese velo, realmente leen a Moisés y como si no lo leyeran. Leen el Antiguo Testamento y como si no fijaran la vista en él. Y por cierto, tengo que hablar de eso luego en la predicación de las 12:30. Lo cierto es que solamente en el momento en el que se conviertan al Señor, ese velo se quitará. Y lo cierto es que ese antiguo pacto, y Pablo escribía en los años 50, le quedaban más o menos una década y media al templo de Jerusalén para ser arrasado junto con la ciudad, eso es algo antiguo. Habrá gente que le molestará que se haga la referencia que es un antiguo pacto y un viejo pacto, pero es así. Y como dice el autor de la carta a los Hebreos, todo lo que es viejo y antiguo va a desaparecer, como efectivamente sucedió menos de 20 años después de cuando Pablo estaba escribiendo esto. Nuestro ministerio no es un ministerio como el del antiguo pacto, es un ministerio que entiende el Antiguo Testamento, que cuando lee ese Antiguo Testamento comprende perfectamente lo que hay. Y se da cuenta de cómo todo apunta hacia Cristo. Y es enormemente trágico que haya gente, uno de cuyos libros se supone que de cabecera es el Antiguo Testamento, que tenga un velo delante y que sea incapaz de ver lo que están diciendo esas profecías del Antiguo Testamento sobre el nuevo pacto basado en la sangre del Mesías. Sexto, el ministerio cristiano, que es verdadero, además es un ministerio de libertad. Versículo 17, podemos leer desde el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay mucha gente que esto del concepto de la libertad dentro del cristianismo es algo que no saben muy bien cómo manejar. Algunos identifican la libertad dentro del cristianismo como ponerse como locas histéricas en el curso de un culto. Creo que el histerismo no tiene nada que ver, ni el emocionalismo, ni cosas parecidas con la libertad. Pero al mismo tiempo hay gente que efectivamente la idea de libertad tampoco termina de entenderla de otra forma. Y sin embargo el mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad. Es la liberación del pecado, es la liberación de la condena de Dios, es la liberación del castigo por nuestro pecado.
Y lo que dice aquí Pablo, además, es algo tremendamente importante. Cuando uno ha conocido verdaderamente al Señor, es cuando sabe que ha experimentado libertad. Aquella persona que vive el cristianismo y que piensa que el cristianismo es un conjunto de normas que tiene que cumplir, es una especie de código, no se ha enterado muy bien de lo que significa el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio no es que de pronto, cuando llega la Semana Santa, dejas de comer carne. Ni el mensaje del Evangelio es que precisamente porque llega la Semana Santa tienes que ir arrastrando una imagen por la calle. Y el mensaje del Evangelio tampoco tiene nada que ver con otras normas creadas por los hombres que descargan sobre ti a la manera de esos fariseos de los que habla Jesús en Mateo 23, donde dice que sí, que van arrojando pesadas cargas sobre los hombres, pero ellos no colocan ni siquiera un dedo para ayudarles a llevarlas. El Evangelio es un mensaje de libertad y el verdadero ministerio cristiano lleva un mensaje de libertad. Y si de pronto, cuando uno está escuchando ese ministerio, en vez de ver aquellas cosas de las que nos libera el Señor, lo que ve es un código interminable de normas y reglas, bueno, a lo mejor es que no entiendes bien las cosas. Vamos a aceptar que hay gente cuya comprensión, su capacidad de comprensión no es muy alta, pero es que es posible que también lo que estás oyendo tenga muy poco de cristiano. Porque efectivamente una de las primeras sensaciones que derivan de aceptar el Evangelio es la libertad. Cuando yo me convertí era muy jovencito, todavía era muy joven. Y además había pasado los 4 años anteriores dentro de los Testigos de Jehová. De manera que, aparte de ser muy jovencito, la idea de lo que tiene que ser una vida ordenada la tenía bastante clara, porque aquello era una vida muy ordenada y muy disciplinada. Y además era una vida muy ordenada y muy disciplinada porque si salías de aquellos márgenes y se daba la circunstancia de que, por ejemplo, te expulsaban de la congregación, si en esos momentos se producía la batalla de Armagedón, te quedabas fuera y eras destruido para toda la eternidad. De manera que procurabas moverte siempre dentro de unos cauces que no te dejaran fuera de eso y vayas y llevabas una vida ordenada y disciplinada. Creo que es una de las buenas cosas que aprendí ahí dentro. Pero cuando yo me convertí, una de las sensaciones extremadamente claras que sentí fue la de libertad. No solamente pues porque no tuviera que ir casa por casa vendiendo la atalaya o cosas de este tipo, sino porque de pronto la relación que tenías con Dios era una relación de gracia. Yo no tenía que comprar el favor de Dios. Yo no tenía que hacer cosas para que Dios me prestara atención. Yo no tenía que dar cosas para que Dios se dignara a escucharme. Yo tenía una relación personal de comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esa relación personal que comenzó con mi conversión, por cierto, leyendo la carta a los romanos en griego, esa relación personal era una relación de libertad. Como dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso no son solo palabras, aunque desgraciadamente la frase la tengan puesta en el muro del edificio de la CIA en Langley, por cierto, bastante cerca de aquí. La manipulación de la palabra de Dios es algo que existe de antes del nacimiento de Jesús. Pero la idea es esa. Vivimos en una situación en que el espíritu no es una fuerza activa impersonal como la electricidad o el agua, que por cierto dirían los testigos de Jehová, sino que el Espíritu es el propio Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y cualquier persona que antes de su conversión ha sabido lo que es estar sujeto a vicios, a hábitos malos, a pecados, etc., sabe hasta qué punto esto es verdad. Y cuando, en vez de predicar esa libertad, lo que se predica es otra cosa rara, y sumisiones a mandatos inventados por hombres, qué dudoso es que ahí esté el Espíritu del Señor.
Séptimo, y esto es algo muy hermoso, el verdadero ministerio cristiano es un ministerio que va sumando gloria. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es algo que Pablo va a desarrollar más adelante y que vamos a ver en las próximas semanas, pero tengo que detenerme algo. Si nosotros examinamos nuestra vida desde un punto de vista humano, bueno, pues en algún caso no digo yo que no se pueda pensar que hemos ido de mejor en mejor, pero no es lo habitual. Yo tengo la suficiente perspectiva y he conocido a suficiente gente para ver, desde una perspectiva humana, muchas existencias, incluidas las de creyentes, y son existencias muy tristes. Tú has conocido a una persona cuando tenía 17, 18 años, era un adolescente que parecía que se iba a comer el mundo. Y de pronto un día tomó una mala decisión y su vida se torció. O a lo mejor no tomó una mala decisión, pero en la vida no le han ido las cosas como esperaba. Y de pronto llega a un cierto nivel de su vida y no se atreve a mirar atrás, porque lo mismo puede ver aquel jovencito o aquella jovencita, y es una pena. Yo suelo acordarme, en casos así, de una hermana que debía tener más o menos mi edad, año arriba, año abajo, y que en un momento determinado tenía mucha ilusión por ser médico. De manera que puso en oración delante del Señor su vocación de ser médico, y como había que pasar por un examen de selección en España para entrar en medicina, y era el examen más difícil, si el Señor realmente permitía que pasara ese examen, era que tenía que ser médico y estaba respaldando lo que tenía que hacer. Y pasó el examen y se matriculó en medicina y conoció a un chico y dejó la facultad de medicina. No estoy diciendo que luego no le haya ido bien casada con este chico y teniendo niños y todo lo demás, pero siempre me he preguntado qué habría sido de su vida si efectivamente hubiera mantenido aquella idea que tenía cuando era una jovencita, de que si el Señor permite que pase es que tengo que estudiar medicina y seguir en la facultad y luego ser médico, porque desde luego no lo hizo. Y en muchos casos, aunque no necesariamente vaya mal, yo no creo que esta mujer haya sido desgraciada, a lo mejor va llorando en la cocina cuando se queda sola porque no estudió medicina, no lo sé, pero no me da la sensación tampoco de que su vida haya sido una vida desdichada. Pero en muchos casos, efectivamente, bueno, la gente mira y no es lo que habíamos pensado. Y Pablo dice, no os preocupéis por eso, porque Dios no ve así las cosas. Lo que Dios ve cuando mira vuestra vida es que sois transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesús como por el Espíritu del Señor. Y uno dice, pero vamos a ver, Pablo, ¿qué estás fumando últimamente? En la ciudad a la que tú vas y no te apedrean, es una ciudad donde no te hacen ni caso, como en Atenas. En Tesalónica a poco te matan. En algún sitio no te han matado porque la cantidad de pedradas que te dieron te dejó tirado en el suelo, inconsciente, y claro, pensaron que te habías muerto y no te remataron. Pues si se llegan a dar cuenta, te rematan. Y no lo sabes, Pablo, pero te esperan años en prisión. Y no lo sabes, Pablo, pero te van a cortar la cabeza al final de tu vida. ¿Dónde está de gloria en gloria? Y sin embargo es verdad. De alguna manera que se nos escapa, lo cierto es que nuestra vida, en la medida en que intentamos irnos asemejando a Jesús, es un camino de gloria en gloria. Como veremos en alguna de las próximas semanas, vamos acumulando un capital de gloria. Señor, no me lo puedo creer con la vida que tengo, con los problemas que me salen, con las situaciones que no puedo arreglar, que me digas que esto es ir de gloria en gloria. Pues lo es, porque verdaderamente para este mundo es posible que lo tuyo sea mediocre, gris, sin importancia.
Es más, hasta pueden que crean que estás perdiendo esta vida y que has tenido el talento, las posibilidades de ganar en esta vida. Pero ellos están equivocados. Precisamente aquellos que a los ojos del mundo han perdido su vida porque han decidido seguir a Jesús son los que verdaderamente están salvando su vida. Y aunque tu vida te parezca que no tiene mayor relevancia, que es algo del montón, que nadie repararía en ello, sin embargo en tu vida, incluso en medio de las dificultades, tú vas pasando de gloria en gloria, en la medida en la que intentas cada día parecerte un poquito más a Jesús. Porque además eso no es algo que derive de ti, como dice aquí Pablo, quien te está moviendo es el Espíritu del Señor. Hay muchos ministerios que están llamando a la gente a que se conviertan en algo parecido al mundo. No voy a decir como Tucker Carlson, que parece que es de lo poco decente y honrado que hay en los medios en este país, pero no, como otra gente. De alguna manera tu vida cristiana tiene que ser un reflejo de los valores del mundo. La persona a la que paran por la calle, a la que le piden autógrafos, que acumula dinero, que acumula fama y que acumula propiedades. Y Pablo dice, no tiene nada que ver con eso. El ministerio cristiano y la vida cristiana va sumando gloria en la medida en que, impulsada por el Espíritu del Señor, intenta irse pareciendo al Señor. En cierta ocasión le preguntaron a Karl Barth, que seguramente ha sido el teólogo más importante del siglo XX, si no lo han leído no se sientan mal, seguramente les aburriría mucho, aunque era un personaje. Yo conozco gente que fueron alumnos suyos y todavía contaban maravillas de Karl Barth. En cierta ocasión a Karl Barth le preguntaron, bueno, ¿y usted que ha escrito tantos libros de teología, que es tan conocido, que en un momento determinado, a diferencia de mucha gente, se opuso directamente a Hitler, cuando todo el mundo pensaba bien de Hitler, etcétera? ¿Usted tiene la sensación de que efectivamente cuando llegue al otro lado le van a recibir bien? Y Karl Barth dijo, mire, si yo llegara con una carreta, con mis libros de teología en ella, lo que he escrito a lo largo de mi vida, los ángeles se partirían de risa al verme. Cuando yo llegue delante del Señor, lo único que podré decir es, Señor, soy un pecador, ten piedad de mí por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y eso es ir pasando de gloria en gloria. Es posible que mucho de lo que hemos hecho en este mundo se quede, como vimos en 1 Corintios, igual que desaparecen muchas cosas en un incendio. Pero como dice aquí Pablo, aunque aparentemente no sea así, lo cierto es que vamos pasando de gloria en gloria a medida que enseñamos y que vivimos el irnos asemejando a Jesús. Esa es nuestra meta, como personas y debería ser como ministerio. Octavo, el verdadero ministerio cristiano no se rinde. Capítulo 4 y versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nosotros no nos rendimos. Es verdad que a lo largo de la vida el ministerio puede ser muy difícil, incluso la vida cristiana, pero como dice aquí Pablo, no desmayamos. No solo es no nos rendimos, es que no desmayamos, es que continuamos adelante. Noveno, es un ministerio que además no falsea la palabra de Dios. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cómo se mueve ese ministerio? No falseando la palabra de Dios.
Pablo menciona aquí una serie de conductas que desgraciadamente se ven. Nosotros no actuamos de manera oculta. No se nos ocurriría actuar de manera oculta. Lo que hacemos está expuesto a la luz del día. Puede gustar más o menos, pero no actuamos ocultamente. No actuamos de una manera vergonzosa. No hay nada de lo que hacemos de lo que tengamos que avergonzarnos. Puede salir mejor, puede salir peor, pero no hacemos nada que sea vergonzoso. No actuamos con astucia. Nuestro ministerio no es un ministerio en el cual tratas a la gente, que ya sabes que son tontos, con la suficiente astucia como para poder manipularnos. No es algo propio de nosotros. ¿Cómo es? Es un ministerio que no adultera la palabra de Dios y que manifiesta la verdad. Esto es algo tremendo, pero cuando uno ha visto multitud de ministerios sabe que esto no es tan claro en muchísimos casos. Nuestro ministerio no adultera la palabra de Dios. No va a predicar un mensaje para que la gente se sienta muy bien y por lo tanto se quede en el lugar y, a ser posible, done cuanto más dinero mejor. No adultera la palabra de Dios. Y por supuesto no va a decir que lo bueno es malo ni que lo malo es bueno, simplemente porque eso resulta muy bien. Uno de los grandes dramas de las congregaciones, no solo en las últimas décadas, a lo largo de la historia, es el hecho de adulterar la palabra de Dios para que resulte agradable a los oídos de la gente. Y efectivamente hay gente que decide quedarse porque lo que escucha le resulta agradable. Con lo cual uno acaba teniendo una congregación formada en un porcentaje muy elevado por gente que no es creyente y que no se convirtió jamás, pero que luego tiene un enorme peso a la hora de marcar el ritmo de esa congregación, y no lo marca en la buena dirección, porque nunca se convirtieron. Si acaso tuvieron un calorcillo religioso en un momento determinado, pero nunca se operó una conversión. Y claro, por supuesto hay gente que quiere mantener a esa gente fingiendo que cree que se convirtieron, porque si además esa gente diezma o da dinero o cualquiera de estas cosas, no se nos pueden marchar. No hay nada bíblico en esa conducta, es todo lo contrario a un verdadero ministerio. Y el ministerio cristiano jamás adultera la palabra de Dios, ni recurre a la astucia, ni se mueve por medios vergonzosos, ni actúa de manera oculta y encubierta. Esto es bastante claro. 10º, y con esto concluyo, versículos del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 10º. El verdadero ministerio cristiano se basa en Cristo. No se basa en otras cosas. Es decir, no en que hay un personaje que supuestamente hace caminar a los paralíticos o te consigue bendiciones económicas y te coloca las manos encima de la sesera o cosa parecida. El verdadero ministerio cristiano se basa en Cristo. Y esto es enormemente importante, como dice aquí, porque realmente el Evangelio de Cristo significa luz. Y Pablo lo dice con una enorme claridad. En ese versículo 4 al final, donde dice la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Y qué es lo contrario a un Evangelio que se basa en Cristo? La acción del diablo cegando a la gente de este mundo. Capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Algo, por cierto, para recordar en Semana Santa, cuando gente que vive de la manera más pagana durante todo el año considere que tiene una especial conexión con Dios porque va llevando en andas una imagen, en contra de la ley de Dios, además. Pero, como dice aquí Pablo, es verdad. El Evangelio es un ministerio que se basa en Cristo porque eso es la luz. Y cuando de pronto alguien no contempla esa luz, pues hombre, no es porque sea especialmente tonto. Hay gente que no es muy inteligente y conoce a Cristo y se ha convertido. Y al contrario, hay gente de una inteligencia extraordinaria que están en las tinieblas. Ahí hay una lucha espiritual, en la cual el Dios de este mundo, incluso de los ateos y agnósticos, es el propio diablo. Y ciega los ojos de la gente para que no puedan ver la gloria de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Y con esto esta sección termina de una manera muy hermosa. Cristo, al que nosotros predicamos, es el que da la luz. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos. Jesús no solo es Salvador, es el Señor. Y nosotros somos vuestros siervos, no los que se dedican a ordenaros la vida y a exprimiros como si fuerais un limón. Somos vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Un día Dios nos iluminó. Estábamos en tinieblas. Podíamos pensar que éramos muy espirituales, pero nos encontrábamos en medio de una auténtica negrura espiritual. Y un día Dios nos iluminó y conocimos a Jesús. Yo recuerdo perfectamente el momento, como si estuviera ahora mismo aquí, en que de pronto fui a por mi Nuevo Testamento en griego, en una estantería de casa de mis padres, donde yo vivía, y en ese momento de pronto abro Romanos, capítulo 9, versículo 5, donde dice que Cristo es Dios bendito por los siglos. Amén. Y cuando leí eso, de pronto experimenté un vértigo que me tuve que agarrar de la estantería porque veía que me desplomaba al suelo. Porque evidentemente no era la enseñanza de los testigos de Jehová. Y hay un momento en la vida de todos aquellos que han conocido al Señor que de pronto hubo un fogonazo de luz. A veces es decir, pero ¿cómo puedo estar perdiendo la vida tan miserablemente como la pierdo? A veces es de pronto decir, ¿durante cuántos años he estado creyendo supersticiones que son mentira? En otros casos ha sido decir, pero ¿qué pasa con mi existencia? No puede seguir de esta manera. Pero efectivamente brilla esa luz, y esa luz que ha resplandecido en nuestros corazones y que nos ha mostrado al menos algo de la gloria del Señor, es la que nos debe impulsar para predicar un mensaje que se basa en Cristo. Porque cuando el mensaje no se basa en Cristo, sino en otras cosas, por muy religioso que sea y muy espiritual que pretenda ser, obedece al Dios de este mundo que ciega los entendimientos, los corazones, las mentes de los incrédulos. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, jamás, jamás. Pues nunca fallan, sus bondades son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.
esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, jamás, jamás, pues nunca fallan. Sus bondades son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. 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 Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.